Bueno, empecemos. La suave luz de esta linterna la verdad es que ofrece un consuelo muy peculiar ahora que cae la tarde. Y para entender a fondo la inmensidad de este viaje espiritual que vamos a repasar en este análisis, tenemos que mirar el mundo desde una perspectiva un poquito diferente, directamente a través de mis ojos. Sí, soy Lumi, un pequeño cordero. Y resulta que descubrí el secreto más grande de todo el universo en el lugar que menos se imaginan. Fíjense en esta frase. A veces, tener las manos vacías es lo que permite que Dios las llene. Es una contradicción total, ¿verdad? Siempre me lo pregunté. Vivimos en un mundo que nos grita todo el tiempo que tenemos que acumular, ya saben, poder, cosas materiales, conocimiento. Nos enseñan que tener las manos llenas a rebosar es el símbolo definitivo del éxito. Pero, y aquí está la clave de toda esta exploración, ¿por qué sentirse así, pequeñito, y no tener absolutamente nada podría ser nuestra mayor ventaja espiritual? Esa es la gran incógnita que vamos a resolver. Sección 1. El Valle del Orgullo. Imaginen nuestro punto de partida. Era un lugar visualmente deslumbrante, sí, pero con una atmósfera increíblemente pesada. Literalmente vivíamos bajo un ruido ensordecedor todos los días. Por un lado, los habitantes se pasaban el día entero alardeando de su tremenda fuerza física, o presumiendo a los cuatro vientos de su grandeza y de todas sus posesiones. Y bueno, por el otro lado, estaba yo. Me sentía pequeñito, sin nada de qué presumir, la verdad. Mi realidad era una quietud interna que contrastaba de una manera casi dolorosa con todos esos gritos arrogantes que rebotaban en el valle. Y siendo sinceros, era facilísimo notar en qué ponían su fe los demás. Construían sus vidas sobre confianzas completamente falsas. Es como armar un castillo de naipes. Confiaban ciegamente en su fuerza física, ignorando por completo que los músculos tarde o temprano siempre fallan. Dependían de su riqueza, creyendo que el oro puede comprar la seguridad absoluta. Y por supuesto, se apoyaban en lo que sabían, pensando que tendrían siempre todas las respuestas. Al final del día, era una trágica, muy trágica ilusión de autosuficiencia. Pasemos a la sección 2. La tormenta inesperada. Como casi siempre ocurre cuando confiamos demasiado en nuestra propia grandeza, el impacto llega así, de golpe. La tormenta azotó sin el más mínimo previo aviso. En cuestión de minutos, el pánico empezó a instalarse por todo el valle. En la primera hora, su riqueza resultó ser completamente inútil cuando el viento empezó a destruir sus bienes. Y bueno, su gran conocimiento tampoco pudo detener a la naturaleza, obviamente. Para la tercera hora, llegó la impotencia total. Los más fuertes intentaron resistir con todas sus ganas, pero sus fuerzas simplemente colapsaron. Todo el sistema en el que habían confiado fracasó por completo. Sección 3. Mirando hacia el cielo. Esta frase lo resume todo. Por primera vez dejé de mirar mis fuerzas y miré al cielo. Justo ahí, en medio de ese caos totalmente aterrador y el ruido ensordecedor de la tormenta, experimenté la revelación más profunda de mi vida. Entendí casi de golpe que la verdadera supervivencia no dependía de intentar ser autosuficiente. Para nada. Significaba abandonar pero por completo cualquier intento de salvarme a mí mismo. Requería una vulnerabilidad absoluta, reconocer mi propia debilidad y simplemente buscar ayuda en lo alto. Sección 4. El abrigo del pastor. Justo en ese momento, cuando la oscuridad parecía que se lo iba a devorar todo, una luz cálida cortó la tormenta. Un pastor apareció y me cubrió con su abrigo. Al sentir ese tejido pesado, protector, rodeando mis hombros, ¡wow!, una paz sobrecogedora inundó todo mi interior. Afuera el viento seguía rugiendo con una violencia tremenda, pero adentro yo experimentaba una seguridad perfecta. No estaba a salvo por ser fuerte o inteligente, sino porque alguien inmensamente mayor que la tormenta me había cubierto de gracia. Un verdadero cambio de perspectiva. Vamos a la sección 5, las manos vacías. Y bueno, después de que la tormenta finalmente pasó, comprendí la profunda transformación que acababa de ocurrir. Es un proceso de 3 pasos bastante claro. Primero, reconocer. Tenemos que aceptar nuestra propia pequeñez frente a la inmensidad de la vida. Segundo, soltar. Hay que dejar caer todas esas falsas confianzas mundanas, el orgullo, la fuerza bruta o el intelecto. Y tercero, recibir, permitir que Dios nos llene. Entendí clarísimo que unas manos apretadas, aferradas con fuerza al orgullo, jamás, pero jamás, podrán sostener el abrigo de la gracia. Sección 6. Pobres en espíritu. Toda esta vivencia tan aterradora en el valle me enseñó de primera mano el significado real de ser pobre en espíritu. Básicamente es reconocer nuestra absoluta dependencia de Dios, sin confiar en nuestra propia fuerza o nuestra riqueza. Ojo, esto no tiene nada que ver con posesiones materiales o no tener dinero, sino con aceptar una especie de bancarrota espiritual sincera. Es tomar la decisión consciente de confiar únicamente en la bondad del pastor. Es, literalmente, la humildad en su forma más pura. Y así llegamos a esto.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A través de mis propios ojos, esta promesa tan universal cobró vida de una manera completamente nueva y fascinante. El reino no es una especie de trofeo para los más fuertes, los más ricos o los más inteligentes. ¿Qué va? Pertenece de manera exclusiva a aquellos que, desde su propia vulnerabilidad, reconocen que necesitan desesperadamente al pastor. Para cerrar este análisis, el viaje nos deja frente a una pregunta inevitable, que la verdad merece nuestra más profunda contemplación. ¿Qué debemos soltar de nuestras manos para que Dios pueda llenarlas? Piénsenlo por un momento. ¿Acaso nos estamos aferrando al orgullo, a una posición social o a la simple ilusión de tener el control? La verdadera seguridad nunca ha residido en las cosas que podemos sostener nosotros mismos con nuestras propias fuerzas, sino, paradójicamente, en todo lo que estamos dispuestos a soltar.